Hola amigos del Huerto Orgánico El Despertar, bienvenidos a la clase número 8. Este día vamos a ver lo que son las representaciones gráficas, ¿ya? Tanto para variables continuas como para variables discretas. Y para ello vamos a utilizar la información que vimos en la clase número 7, que correspondía a la altura de 45 estudiantes, ¿ya? Cuya altura mínima era de 145 centímetros y la altura máxima era de 159 centímetros. Entonces, veamos cuáles son las representaciones gráficas para cada una de las variables, continuas o discretas. Veamos. Dice que la representación gráfica es una forma artística de representar el comportamiento de una serie estadística de datos que son agradables a la vista, fáciles de comprender, utilizando para ello cualquier tipo de figura geométrica. También nos facilita la interpretación de un fenómeno para aquellas personas que no tienen amplio conocimiento de la técnica de estadística. Entonces, que no se nos olvide que es una forma artística de representar el comportamiento de una serie estadística de datos, siendo agradable a la vista, fácil de comprender, utilizando para ello cualquier tipo de figura geométrica. También nos facilita la interpretación de un fenómeno para aquellas personas que no tienen conocimiento de la técnica de estadística. Bien, entonces veamos los tipos de representaciones gráficas. Para variables continuas tenemos nosotros lo que son el histograma, el polígono de frecuencia y las ojivas, ¿ya? Para las variables discretas tenemos los diagramas de barra, columna, diagrama de doble columna, gráfico de líneas, diagrama de pastel o de sectores, diagrama polar y pictograma. Veamos un poco mejor las variables continuas. ¿Cuáles eran las variables continuas? ¿Se recuerdan? Son aquellas que pueden tomar cualquier valor entre dos valores establecidos. Entonces, entre 1 y 2, 1.1, 1.2, entonces, y resultan del registro de mediciones. Entonces, esas son las variables continuas. Mientras que las variables discretas son aquellas que resultan de conteos, de ir contando los elementos, ¿ya? Y sus valores son valores enteros, no existen valores fraccionados. Entonces, ya 1, 2, 3, 4, 5, entonces esos son valores enteros. Bien, entonces, para la variable que nosotros venimos analizando, que es la altura de 45 estudiantes, la altura es una variable continua y la podemos dar en centímetros, la podemos dar en metros, la podemos dar esa altura en milímetros. Entonces, las variables continuas también podemos expresarlas en cualquier tipo de unidad. Que no se nos olvide esto. Bien, comencemos. Bien, entonces acá iniciamos con lo que son el histograma. Ya dijimos que el histograma es uno de los métodos, ¿ya?, gráficos que mejor representan a las variables continuas. Igual el polígono de frecuencias, igual que las ojivas. Entonces, ¿cómo se construye este histograma? Este histograma se construye de esta manera. En el eje Y
ubicamos los valores correspondientes a las frecuencias absolutas y en el eje X ubicamos lo que son los límites reales inferiores de clase. Cuando yo digo inferiores es que le reducimos a esos valores 0.5 unidades. ¿Se recuerdan? En la clase 1, la menor edad iba la clase entre 145 centímetros y 151. Pero a ese límite inferior le quitamos 0.5 unidades y se nos transforma en 144.5. Y así retomamos todos los límites inferiores de cada una de las clases y los ubicamos en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo a continuación para cada clase? Para cada clase lo que vamos haciendo es levantando el segmento, ese rectángulo correspondiente a la frecuencia absoluta de cada clase. ¿Se recuerdan que la clase 1, ya de la tabla de clases y frecuencias que construimos, tenía una frecuencia absoluta igual a 4? Entonces construimos acá el rectángulo que va entre 144.5 y 151.5, subimos a 4 unidades, 4 estudiantes. Entonces eso era para la clase 1, luego la clase 2, su debido rectángulo, hasta completar la última clase. Entonces, ¿qué podemos o cómo podemos definir a un histograma? Un histograma se define por las frecuencias absolutas y los límites inferiores de clase. Y podemos definir al histograma como un conjunto de rectángulos yuxtapuestos entre sí, que son proporcionales a la frecuencia absoluta de cada una de las clases. ¿Ya? Entonces podemos observar acá que dentro del límite de 158.5 y 165.5 se encuentra concentrado las mayores o el menor o el mayor número de estaturas o altura de los estudiantes. Entonces podemos decir que las medidas de tendencia central se encuentran entre estos límites de 158.5 a 165.5. Igual las medidas de dispersión, ¿ya? Entonces ya nos da esa información el histograma. Luego, a partir de él, podemos construir nosotros nuestro polígono de frecuencia. Lo único que hacemos es que agregamos dos límites inferiores de clase más. Tanto uno acá, para que corte acá en el eje X, y otro acá al final, siempre para que nos corte el eje X, y retomamos el punto medio de esas clases. Entonces, ¿en qué consiste el polígono? ¿Ya? El polígono de frecuencias nada más es la unión de los puntos medios a través de segmentos de línea. Entonces, vamos uniendo y nos queda el polígono de frecuencias. Veamos cómo nos quedaría ese polígono. Entonces, aquí podemos observar, ¿ya?, que retomamos los puntos medios de las clases que agregamos para cortar con el eje X, ¿ya?, una anterior a la primera clase y la última posterior a la última clase. Entonces, partimos de esos puntos medios de esa clase, de la primera clase, y vamos uniendo los puntos medios de cada clase, ¿ya? Entonces, y de esta forma
construimos nuestro polígono de frecuencia. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se construye un polígono de frecuencia? Entonces se construye de la unión de puntos medios por segmentos de línea de cada una de las clases que constituyen el histograma, ¿ya? Entonces, siempre mantenemos en el eje X las frecuencias absolutas y en el eje X los límites reales inferiores de clase, ¿ya? Entonces, este es el polígono de frecuencia. Si observamos bien, pues tiene ahí un polígono, una semejanza de una asimetría positiva. Al estar enfrente está más orientado hacia la derecha, pero sí se ve que hay una distribución normal, simétrica a la derecha de los datos. Bien, entonces podemos ver, dependiendo con la forma en que represente ese polígono de frecuencia, podríamos decir si es una curva simétrica o asimétrica, ¿ya? Las simétricas son aquellas curvas que tienen un valor de frecuencia máxima y que a ambos lados de esos valores se encuentran repartidos de forma equitativa. Las asimétricas no, ¿ya? Existe un valor máximo, pero pueden estar concentrados más a la izquierda de un grupo de datos y menos a la derecha, o viceversa. Entonces, dentro de los tipos de curvas simétricas, que tenemos un valor máximo, y a partir de ese se distribuyen equitativamente el resto de valores, se nos pueden formar curvas de tipo leptocúrticas, mesocúrticas y braquicúrticas, ¿no? Y por su asimetría, como es el caso que nos dio, que tiene una asimetría positiva, más orientada hacia la derecha. Entonces, si el tipo de curva es asimétrica, se nos puede presentar una asimetría positiva, una asimetría negativa, orientada a la izquierda, o una simetría, es decir, un valor máximo y el resto de valores distribuidos equitativamente bajo la curva. Bien, entonces hoy veamos las representaciones gráficas para variables discretas. Entonces, una de las más utilizadas son el gráfico de líneas. ¿Por qué? Porque nos facilita el análisis del comportamiento de una variable que va sucediendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo son los registros de producción, los registros de rendimiento, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, ¿ya? En el eje, se construye en el eje de las X, va lo que es la variable rendimiento, y en el eje de las X va el tiempo. Ahí ubicamos el tiempo. Entonces podemos ver cuál es el comportamiento o el rendimiento de un cultivo durante su periodo de cosecha. Entonces el mejor gráfico es el gráfico de línea, ¿no? El gráfico de línea. También tenemos otro gráfico que es muy importante,
para el análisis de variables discretas, que son los histogramas. Estos histogramas se aplican o se representan mejor a través del diagrama de columnas, cuando el registro ha sido variables cualitativas. Variables cualitativas, ¿ya? En donde nosotros damos algunas categorías de esas variables. Entonces el mejor gráfico es el diagrama de columna y se construye con la frecuencia relativa en el eje de las y la variable categórica en el eje de las X, como tenemos acá, que las respuestas categóricas fue ninguno, leve, moderado o severo. Eso que representa un estudio de la percepción del dolor que se hizo en un grupo de personas. Unos dijeron que ninguno, otros leve, moderado y severo. Entonces, el diagrama de columnas es lo mejor para esa representación. Y otro de lo que tiene mayor uso es el gráfico de pastel o gráfico de sectores, ¿ya? Entonces, este se utiliza cuando el número de clases es un poco reducido, no mayor de 5, ya mayor se distorsiona un poquito, pero se construye con las frecuencias relativas también en términos de porcentuales. Entonces vamos formando ese pastel para analizar el comportamiento de una variable que se ha medido en un grupo de elementos que constituyen la población de estudio. ¿Ya? Esto, todos los software estadísticos, los programas estadísticos son los que le presentan histograma, diagrama de columna, gráfico de pastel, polígono, que es lo más representativo, ¿ya? Bien, veamos otra representación gráfica para variables discretas. Bueno, el gráfico polar que no es nada más que un conjunto de conos y longitudes de diámetro que representan un fenómeno de carácter cíclico, pero cíclico en tiempos cortos, ¿ya? Entonces se construye un círculo cuyo diámetro corresponde al promedio de la variable de estudio y este se va analizando en su número de triángulos por el número de niveles o clases del atributo en estudio. Entonces es un gráfico muy utilizado, muy útil, muy fácil de interpretar con respecto a un promedio en rendimiento, en producción, ¿ya? Esto facilita su interpretación. Bien, y finalmente tenemos el gráfico aquí podemos ver el gráfico de pastel en una producción semanal de leche, ¿ya? Y el último, la última representación gráfica que mejor analiza e interpreta una variable discreta son los pictogramas. El cuidado que hay que tener aquí es elegir la figura que mejor representa el comportamiento de la variable que estamos analizando, ¿ya? Porque eso es lo que muchas veces produce confusión, como también la frecuencia acumulada que tiene cada una de las categorías. Entonces, fraccionarlos a través de una figura se hace un poquito complejo, hay que ser muy cuidadoso, pero es muy fácil de interpretar para aquellas personas que no tienen conocimiento alguno de estadística. A través de la figurita, ellos pueden hacer un buen análisis de cualquier variable en estudio, ¿ya? Bien, ha sido todo con respecto a las representaciones gráficas. Gracias y nos vemos
en la clase número 9, que serán las medidas de tendencia central. Bueno, hasta la próxima.